La palabra va a girar alrededor de Hechos 16, del 16 al 40. El tema se llama Objetivo de Dios en la conversión de los que le temen. Cuando las cosas están pasando, pocas veces meditamos correctamente, ¿verdad? Pocas veces nos ponemos a analizar lo que Dios tiene en nuestras vidas. A veces el pecado camina en medio de nosotros siendo tolerados. El objetivo es no permitir de Satanás, es no permitir la conversión del incrédulo. Él siempre nos quiere frenar. El pecado de adivinación y codicia se confabula con Satanás. Aquí pudiéramos hablar de adivinación en este libro de los Hechos, hechicería, espíritus inmundos, demonios, agoreros, sortílegos y quien hable con los muertos. El amo de estos demonios se enojará cuando acecha o viene una conversión a las personas, pero la liberación vendrá junto a la conversión. Cuando oramos, cuando alabamos y adoramos al Señor. Amén. Entonces, cuando venga un ataque a nuestras vidas, de cualquier índole, a nuestros pensamientos, a nuestro corazón, tenemos que orar, alabarlo y bendecirlo. El enemigo golpeará, pero no evitará la victoria de Dios en nuestras vidas. Amén. Veremos maravillas y grandes milagros. Después de sembrar con lágrimas, todos vamos a sembrar con lágrimas, todos vamos a llorar por sembrar la palabra del Señor. Pero dice que cosecharemos con gozo. Amén. Estos incidentes son como una galería donde hay diferentes escenas agrupadas. Vamos a mirar por separado estas escenas. Vamos a ver la escena número 1. La escena número 1 es una escena de posesión demoníaca. Vamos a ir al versículo del Hechos 16, el versículo 16. Dice, y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritus de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Aquí podemos ver que esta muchacha tenía un espíritu de adivinación. Dice que a sus amos eran los que la contrataban y ella era esclavo de ellos. O sea, ella era su dueño de ellos, aparentemente. Dice que ella adivinaba, ella lanzaba hechizos a las personas bajo pretexto de predecir. Si han visto, por ejemplo, cuando hay no sé si van al centro y ven las mujeres que de nahuas que llaman adivinas. Bueno. Era un tipo de esta chica, pero dice que las hechizaba para adivinarles. Entonces esta muchacha tenía un espíritu de adivinación. Quizás una muchacha que era muy bella por fuera, pero en forma de demonio. Bella por fuera, inmunda por dentro, como los fariseos, ¿verdad? Era propiedad de esas personas endurecidas por el pecado. Ellas vendían doctrinas de demonios por ganancias deshonestas. Vamos a ir a Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4, del 1 al 2. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Estamos viendo estos espíritus engañadores. ¿Por qué? Porque han apostatado de la fe. Ahorita hay muchísimos líderes apostatando de la fe, tan impresionante. No hay temor ya en ellos. Ayer venía un testimonio de unos argentinos, una pareja ya de la tercera edad. Entonces los culparon
de que el esposo andaba según en adulterio. Entonces ellos salieron y dijeron, no, dice, nosotros no estamos en pecado. Lo que pasa es que los líderes que nos gobiernan sí lo están haciendo, están en esa condición. Y aparte nos decían a nosotros que nos echáramos la droga de un terreno, que le firmáramos un papel. Y como no quisimos hacerlo porque no era correcto y pues ellos querían quedarse con ese terreno, dice, pues no lo hicimos. Entonces dice que ya que no lo hicieron, fueron y ellos tuvieron que irse al hospital porque la esposa tiene cáncer. Se fueron al hospital a una atención médica y cuando llegaron resulta que ya les habían cambiado todo, absolutamente todo. Se quedaron adentro con todas sus cosas y los echaron a la calle a ellos. Líderes, pastores, ancianos de la tercera edad. Y decían, nosotros no tenemos hacia dónde ir, nosotros no tenemos nada, dice, y nos despojaron absolutamente de todo. Entonces ahorita se está viendo cosas muy impresionantes, como dice aquí, que escuchando espíritus engañadores de doctrinas de demonios. Se están presentando mucho ese tipo de doctrinas y nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Entonces vemos que esta chica, lo que ella proclamaba, tenía un objetivo. Uno, confundir a los oyentes. Se mezcló entre los discípulos para hacer creer que era de los mismos. ¿Cómo ven? Imposible juntar el agua y el aceite. Agua amarga y dulce por la misma boca no es posible, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Santiago 3:10. Libro de Santiago 3:10. No puedo con una mano. Libro de Santiago 3:10. Ay, se me perdió el Santiago. ¿Dónde anda Santiago? ¿Quién lo tiene? Si lo tiene, quien lo tenga, léalo, por favor. Libro de Santiago 3:10 al 12. Si no lo tiene, ya lo oye. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y agua salada. Entonces, ¿cómo quiere Dios que tengamos una sola agua? La dulce que es la palabra. Entonces aquí no se pueden juntar dos tipos de aguas, sino Dios quiere que tengamos en nuestra boca, en nuestro pensamiento y en nuestro corazón una sola agua, que es la dulce. Satanás es un experto en confundir a las personas. Ella quería que los oyentes creyeran que los caminos de Cristo y los caminos de la perdición eran lo mismo. ¿Cómo ven? O sea, podemos ver que ahora están dando esas falsas doctrinas, falsos líderes, y sabemos y tenemos que conocer la palabra al revés y al derecho para no ser engañados, para que tú y yo estemos en la palabra constantemente para no ser desviados. Estaban diciendo que había una persona que no sé si conocen a Cash, ustedes, si lo conocen, ¿verdad? Estaban diciendo que ya está saliendo otro más fregón que él. Es un chico de 14 años. 14 años que ya está diciendo, yo veo que hay un espíritu, yo veo que ese espíritu es bueno, pero el otro es malo, y él está ahí según hablando. Pero sorpresa, ¿quién cree que les puso manos a este chico de 14 años? Una persona que se dice cristiana trans. ¿Qué cree que le transmitió a ese niño? ¿Verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. El adversario nos quiere confundir para no andar en la voluntad de Dios, para salirnos, para turbarnos, para sacarnos de esa voluntad agradable y perfecta que tiene Dios para nuestras vidas. Amén. Vamos a ir al libro de Mateo 7.
Mateo 7, del 13 al 14. Mateo 7, del 13 al 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces vemos aquí que el camino del adversario, por donde esta chica engañadora quería llevar a toda la gente, se hacía pasar como apóstol, como evangelista. Y sin embargo aquí dice el Señor que su camino es estrecho, pero dice que pocos son los que los van a encontrar. Entonces tenemos que entender que es muy fácil desviarnos, que es un hilo bien delgadito, un hilo invisible entre pasarnos en lo bueno y lo malo. Y en eso tenemos que cuidar nosotros nuestro corazón y no desviarnos, porque dice que no descuidemos tan grande salvación. Dios nos ha dado esa salvación, pero tenemos que cuidarla. ¿Cómo? En oración, en comunión, en ayuno, en entrega, en disciplina, en obediencia. Acuérdense que guardarnos en la fe es permanecer en la palabra, ¿verdad? Entonces aquí dice que ellos querían tener esa ganancia deshonesta, que a través de una adivinación tenemos que cuidar que alguien no nos saque del verdadero camino. Entonces tenemos que estar atentos del verdadero camino que Dios tiene para nuestras vidas. Y sabemos que estando en la palabra nadie nos va a sacar nunca. Amén. El versículo de 17 de Hechos de los Apóstoles, 16-17 dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de la salvación. ¿Cómo ven? Un chamuco hablando de la salvación, hágame el favor. Entonces ella estaba hablando o queriéndose confabular, queriéndose presentar como una seguidora de Cristo. Pero entonces aquí podemos ver que ella quería confundirlos, pero el Espíritu de Dios da certeza, guía y nos dará esa dirección correcta. Amén. Aquí entonces ella estaba pues siguiendo el camino de sus esclavos, de sus amos. Ella era la esclava, perdón. Entonces dice que ella estaba proclamando, ella estaba presenciando, ella estaba divulgando el camino donde tenían que ir. Pero nunca Dios va a permitir que Satanás se ponga a hablar su palabra para que le sigan, pero confundirla, porque mucha gente, ¿cuántas no se confunden? Ay, me está hablando de parte de Dios, entonces sí sabe. Pero una cosa es adivinación y otra cosa es profecía, otra cosa es revelación que viene de lo alto. Tenemos que saber entender y discernir, ¿no? Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos de jalar a los no creyentes hacia el camino del Señor. No dice que va a ser al revés, no dice que nos jalen a nosotros tenemos que jalarlos. Amén. Entonces sabemos que Dios está con nosotros y tenemos la certeza de que Dios nos va a guiar y nos va a ayudar. Vamos a leer el versículo 18. Dice: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces vemos cómo el Señor sacó ese espíritu de esta chica. Entonces en el nombre de Jesucristo significa en la autoridad de Jesucristo, el carácter de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que tener esa autoridad, pero también tenemos que tener el carácter de Jesucristo. ¿Cuántos sabemos qué carácter tenía Jesucristo? ¿Quién me puede decir qué carácter tenía Jesucristo? ¿Era qué? Tenía un carácter ¿qué? Manso. ¿Qué más? Humilde. Entonces aquí dice que nosotros
Por el nombre de Jesucristo vamos a echar todo aquello del enemigo. Tú y yo tenemos ese poder. Todos tenemos de la misma medida del Espíritu Santo. Todos tenemos esa misma medida. Dios nos ha dado a todos el mismo Espíritu Santo. Todos. Todos podemos echar fuera demonios. Todos podemos sanar a los enfermos. Todos tenemos ese poder a través del nombre de Jesucristo. Así como dice aquí que el nombre de Jesús era autoridad y era carácter. Entonces, en ese mismo instante, nomás oyó el nombre de Jesucristo y el demonio salió. Entonces, tú no tengas duda cuando vayas a orar por algunas personas o por alguien o por sanidad. No hay que tener duda. Hay que creerle que en el nombre, en el carácter de Jesucristo, en la autoridad de Jesucristo, todo va a ser hecho en el nombre de Él. Amén. Dice, entonces, Pablo con autoridad echó fuera del demonio. Entonces nosotros tenemos que entender quién te está guiando en tus propósitos u objetivos. Sería una pregunta. ¿Quién nos está guiando? En el propósito que tenemos cada uno de nosotros. En el propósito que se tiene como iglesia. En tus objetivos, ¿quién nos está guiando? El Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos que dejar que el Espíritu de Jesús nos siga guiando, nos siga dirigiendo, nos siga instruyendo. ¿Por qué? Porque es necesario que nos esté preparando, como hace rato nos daba la palabra el Señor. Yo estoy puliendo a los levitas. ¿Somos qué? Levitas. Somos levitas. Somos ese real sacerdocio. ¿Se acuerdan que dice la palabra? Somos nación santa, real sacerdocio. Entonces tenemos que creerle que somos esos sacerdotes para el Señor, para alabarle, para exaltarle, para honrarle. Amén. Entonces vamos a ver otra imagen, otra escena de la que vemos aquí con estos señores y estas mujeres, una escena de egoísmo y crueldad. Vamos a leer el versículo 19. Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Aquí podemos ver que salió su esperanza, o sea, salió su ganancia de ellos. Entonces dice que le echaron mano a Pablo, lo agarraron, lo tomaron y se lo llevaron ante las autoridades. Los llevaron al foro. El foro era una plaza donde se reunía el pueblo. Ahí fue donde llevaron a Pablo y a Silas. Entonces ellos pensaron que perdieron su ganancia. ¿Por qué? Porque eran ambiciosos y tenían amor al dinero. O sea, no les importaba a la chica, les importaba lo que ellos querían, lo que ellos sacaban de ella. Debería de haber gozo por la liberación, por ella, ¿no? Por lo que hizo Dios. Pero sin embargo, estas personas egoístas, ¿qué fue lo que hubo? Hubo crueldad, porque no les importó. Satanás arremete ante toda posibilidad de liberación. Siempre acuérdense de eso, siempre va a estar ahí Satanás queriendo interrumpir, queriéndonos sacar de hacer la obra del Señor, queriéndonos desanimar, queriéndonos destruir, porque somos esas manos de Dios aquí en la tierra. Amén. Amén. En lugar de dar gracias a Dios, estas personas vieron las cuestiones económicas, vieron que ya su ganancia se les había ido. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Arremetieron contra Pablo y Silas. Entonces, si nosotros vamos a ir a predicar, a llevar el evangelio, pues que no se nos haga extraño que el otro vaya a querer arremeter, ¿no? Pero nosotros ya estamos prevenidos. ¿Para qué? Para no dejarnos apabullar, sino para reprender en el nombre de Jesús. Entonces, el diablo siempre trata de dar golpe de muerte. Siempre. No quiere nada más herirte, no quiere nada más enfermarte, quiere matar. Acuérdense que Él vino para hurtar, dividir y matar. Entonces nosotros no debemos de permitir, porque somos los hijos del Dios Altísimo. Y Jesucristo, estamos cubiertos con la sangre del amado Jesucristo. Amén. Entonces vemos aquí que ellos tenían el amor al dinero, y dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. Vamos a ir a Primera de Timoteo 6:10. Primera de Timoteo
6:10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué dice que fueron traspasados de muchos dolores? Porque pues nada más estaban pensando mucho en la lana. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, los que son millonarios o ricos tienen muchos problemas en su mente porque ¿cómo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a dejar? Si el que se lo voy a heredar lo va a bien administrar o lo va a malgastar, y yo tanto que estuve trabaje, ¿verdad? Por eso dice que tendrán muchos dolores, porque hay mucho pensamiento. También las personas que se extravían de la fe, se les olvida que Dios es el proveedor, ¿no? Una persona, yo le decía, yo soy rica. Ah, sí, tía, usted es rica, me decía mi sobrina. No, le digo, sí soy rica, pero porque tengo un padre rico y millonario, por eso. Dice, pero yo también lo tengo y mire cómo estoy. Mija, eso se llama mala administración. Hay que entender por qué no estoy donde quiero estar, le digo. Y ella me decía, yo también soy su hija. Pues sí, pero ¿cómo has administrado lo que Él ha puesto en tus manos? Amén. Ella nomás, ahora sí que como dice, calladita se ve más bonita, ¿verdad? Entonces aquí dice que se extravían de la fe, y lo cual pierden de vista quién es nuestro proveedor. ¿Quién no es nuestro proveedor? Siempre Dios va a ser tu proveedor, siempre ahí va a estar. Él no te va a dejar sin nada en ningún tiempo y en ningún momento, porque la palabra dice, no he visto a un justo desamparado ni mendigando pan. Entonces, si le crees a Dios, no vamos a estar en esa posición, porque le vas a creer al Señor. Yo tuve un tío de mi esposo que él decía, dice, yo no tenía dinero ni para comer, y yo me salía y oraba, Señor, dame aunque sea 20 pesos. Dice, y un día sopló el aire y 20 pesos, lo que yo le pedí, ay, ¿cómo no le pidió mal? Nomás le pidió 20, pues bueno, Dios le dio 20 pesos, ¿verdad? Y así, o sea, tenemos un Dios sobrenatural que nos da todo. Yo he tenido testimonios de gente que dice, he encontrado mi refrigerador lleno y no sé de dónde, y no se me acababa la comida. Y también dice, no teníamos despensa en nuestra mesa, dice, y de repente me llegó una mercancía de Gigante o de Soriana, y cuando estaba el Gigante, dice, y pues no sabíamos, y no, es que yo no pedí eso. No, sí, aquí nos dijeron que aquí lo trajéramos. No, yo no lo pedí, sí, es para ustedes. Y la cuenta en ceros. O sea, he visto muchos milagros. Entonces no nos salgamos de la voluntad del Señor y no estemos viendo lo natural. Tenemos nosotros que vivir como Adán y Eva. Adán y Eva vivían en un terreno sobrenatural. Ellos vivían tan elevados espiritualmente que no se veían desnudos. Era un nivel impresionantemente que vean a Dios y hablaban con Dios. Nosotros podemos tener esos niveles espirituales si nos enfocamos en Dios y no ponemos la vista en lo terrenal. Amén. Yo sí digo, ay Señor, yo quisiera estar en esos niveles como Adán estaba contigo, que bien te veían, que hablaban, que platicaban contigo, Señor. Pero cuando cometieron el pecado, ¿qué fue lo que pasó? Bajaron la mirada de lo espiritual y cayeron en lo terrenal. Entonces nosotros tenemos que ser espirituales, nunca bajar nuestra mirada. Amén. Siempre hay que tenerla en el Señor, siempre hay que estar presente con el Señor. Entonces, el espíritu de los amos no era mejor que el de la muchacha. Por codicia de ganancia estaban dispuestos a todos. O sea, tenían el mismo espíritu demoníaco, ¿no? Pero uno era más gandalla que el de la muchacha, porque la muchacha les daba a ganar. Entonces aquí podemos ver cómo Dios siempre rescata, siempre ayuda, siempre nos anima, siempre nos levanta. Tenemos a un Dios grande y de poder. Amén. Entonces tenemos a un Dios vivo, porque no lo tenemos crucificado, como en muchos lados lo tienen crucificado. Tenemos a un Dios vivo. Amén. Entonces vemos otra imagen de felicidad que provenía del cielo. Vamos a ir a Hechos
del 20 al 25. Hechos 16, del 20 al 25. Ahí. Dice, del 20 al 25 dice: y presentándose a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Él, cuando recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos, ¿qué? Oían. Entonces podemos ver aquí que los agarraron. En el versículo 20 los agarraron y los llevaron a los magistrados. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Satanás, ¿no? ¿Qué era qué? Era desanimarlos. Dice que en el versículo 21 dice: y enseñaban costumbres. O sea que ellos decían que no estaba permitido que les enseñaran cosas espirituales. ¿Cómo ven? Estaban rechazando lo espiritual. ¿Por qué? Porque ellos eran unas personas idólatras. No querían, y por eso se quejaban y decían: no, es que nos están enseñando cosas raras, cosas extrañas. Pero era por la maldad de que le había sacado esos demonios a la muchacha. Entonces siempre van a venir esos arremetes en contra de uno, pero nosotros tenemos que permanecer en el Señor. Entonces ellos dicen que ellos no aceptaban y no permitían ninguna otra doctrina. Entonces por eso ellos fueron y los llevaron ante las autoridades. Entonces dice que el pueblo se agolpó contra ellos y los magistrados, entonces dice que les arrancaron las ropas, y aparte de eso los azotaron. Nosotros no hemos llegado a esos términos, ¿o sí? No hemos sido azotados, ¿verdad? Gloria al Señor, porque Dios es bueno, ¿verdad? Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase, o sea, que los metiera, que los vigilara, que les pusiera el ojo. Para eso les mandaron al guardia. O sea, ya se pasan. Ya estaban atados, ya estaban con cepos en los pies. Y todavía no les quiten la mirada, no se vayan a escapar, ¿verdad? O sea, se pasan de veras. Entonces dice que los metieron más adentro. Ellos fueron metidos no allá al pasillito ni a medias, sino muchísimo más adentro, donde estaba muy, muy oscuro. Había muy mal olor. O sea que en esa parte casi se hacían como las cisternas, que había como lodo, popó. Entonces les pusieron cadenas en los pies. Así los castigaban. Pero entonces dice, pero a medianoche, ¿a qué hora será? ¿Qué estaban haciendo? Orando Pablo y Silas, estaban cantando himnos a Dios, y los presos escuchaban. Entonces dice, ellos les estaban dando gracias a Dios por ser dignos de lo que estaban pasando, porque sabían que de esa manera honraban a Dios. Entonces que a nosotros nunca se nos olvide, pero nunca se nos olvide que las cosas que pasamos es para honrar a Dios. ¿Se aflige el cuerpo? Claro que sí. ¿Te entristeces? Claro que sí. Pero dice que nos tenemos que gozar en todo tiempo. A Dios agrada que enfrentemos la aflicción con gozo. Y tenemos que aprenderlo, porque les digo que acá en el occidente eso no lo tenemos nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón. Nosotros vemos la aflicción y nos desgarramos, y tenemos que concentrarnos en que dice aquí que con gozo. Es duro, pero una vez que aprendemos a hacerlo con gozo, híjola, de veras es un crecimiento espiritual tremendo para nuestras vidas. Amén.
golpeados y adoloridos, pero alabando ellos al Señor en todo tiempo. En todo tiempo, si te sientes afligido, si te sientes angustiado, si te sientes desesperado, si te sientes desanimado, pon alabanzas. Ponte alabanzas y verás que la alabanza te va a edificar tu corazón. Te va a hacer reflexionar y te va a retornar a los caminos. Porque a veces nos desanimamos. Ay, no quiero oír nada, o no quiero leer. Ponte alabanzas y ponte a alabar a Dios y verás que esto va a pasar. Esto va a pasar. Aquí vemos a ellos que ellos estaban golpeados, pero adoloridos, pero estaban con todo ese ánimo, gozosos, que sabiendo que por causa de Cristo estaban pasando esto. Entonces todo lo que pasamos nosotros es por causa de Cristo, no es más que por causa de Él. Amén. Entonces dice, la oración seguida de acciones concreta y trae bendiciones. Entonces, queremos bendiciones, debemos de concretar las oraciones. Ellos se enfrentaron al espíritu endemoniado y alabaron. Entonces, sabemos que una vez que nosotros hagamos liberaciones, una vez que oremos, una vez que discernamos lo que tiene cada hermano, el enemigo se va a enojar contigo. Se va a enojar y va a arremeter contigo. ¿Por qué? Porque Dios te reveló lo que tiene la persona y tú fuiste a la ayuda, tú fuiste a orar, tú fuiste a interceder y el enemigo va a arremeter duramente contigo. Pero debemos ¿qué? Gozarnos en el Señor. No tenemos que estar preocupados ni afanados ni tampoco estar siguiendo a los demonios, ¿no? O sea, a ver a qué horas me va a atacar. No, o sea, no. Tu mirada en el Señor, no bajes la mirada. Dice que cuando venga una situación a tu vida nos remontemos como las águilas. Las águilas se remontan al cielo y desde el cielo ven todo. Dice que el águila tiene una mirada potente, la tiene, pero sumamente potente su mirada. Y dice que desde el cielo ve una presa, lo más chiquita que está, la ve. Entonces desde arriba se ve abajo las situaciones y los problemas, los cuales hacen que no me baje de con el Señor. Amén. Nosotros estemos arriba siempre mirando al Señor, no quedarnos abajo, en el suelo, porque en el suelo las circunstancias y los problemas te van a traer y te van a meter en ese torbellino, en ese huracán. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que permanezcamos firmes en Él. Amén. Amén. Entonces vemos que el gozo del Señor llenaba sus corazones, porque dice que en odres nuevos, en vino nuevo, es lo mejor. Vamos a ver en Lucas 5. Lucas 5. Lucas 5 del 37 al 39. Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Entonces, los odres nuevos somos tú y yo. Nosotros éramos odres viejos, pero el Señor no puede depositar lo nuevo en nosotros. Entonces tuvo que estarnos transformando, cambiando, renovando. Y aún sigue trabajando en nosotros el Señor, sigue trabajando. Entonces, el odre nuevo, hay que echarle el vino nuevo. El vino nuevo es la palabra. Dios está poniendo en ti la palabra, para que cada día seamos, ¿qué? Esos nuevos hombres, nuevas criaturas, nuevos corazones, que es lo que quiere el Señor. Amén. Entonces no permitas que el adversario, que Satanás, dice que Satanás manda esos dardos, son esas flechas, esos son los dardos, son flechas que vienen a la mente. Entonces si tú permites a la mente,
por ejemplo, ay, tengo ganas de un cigarro, por decir, ¿no? Viene a la mente, o sea, Satanás ya te mandó ese dardo en la mente. Ay, tengo ganas de ese cigarro. Y viene. Entonces, si tú no lo desechas luego, ese mal pensamiento que el diablo está mandando, entonces tú lo vas a tomar. Y Satanás se va a reír porque dice Satanás, bueno, yo le puse aquí la tentación, pero él decidió agarrarla. O sea, tú con tu libre albedrío decides si tomas la tentación o no o la dejas. Entonces nosotros tenemos que desechar todo dardo del enemigo, cubrirnos con el yelmo de la salvación. ¿Cuál es el yelmo de la salvación? Un casco. La salvación es recordar, Cristo murió por mí para salvarme y liberarme de mis pecados. No dejar que el pecado o que los pájaros aniden en mi cabeza, sino es desecharlos prontamente, quitarlos, no dejar que se aniden, y mucho menos permitir que bajen al corazón, porque cuando bajan al corazón, ahí es más difícil de sacar, porque ahí se quedan arraigados y ahí están penetrados. Entonces no dejemos que pasen de la mente, no dejemos que pasen los mal pensamientos al corazón. Amén. Porque ahí trabaja Satanás, en la mente trabaja Satanás, ahí te manda esos dardos. El enemigo, tu enemigo es Satanás, que manda los dardos a la mente. Y de ahí hay que quitarlos, hay que desecharlos. Amén. Entonces solo el gozo del Señor puede actuar en tales circunstancias. No permitas depresión, no permitas desánimo, no permitas tristeza, no permitas desánimo, deséchalo. Permite que el Señor, el Espíritu de Dios, siga trabajando en ti para hacer la obra perfecta que quiere en ti. Amén. Aquí vemos que los presos escuchaban. Entonces vemos que este fue el propósito de Dios, que en la cárcel ellos, los que estaban presos, fueran liberados. Entonces, cualquier cosa que nos pasa, tenemos que pensar cuál es el propósito de Dios. ¿Qué es lo que quiere hacer en mí, a través de mí, para los que nos rodean? Amén. Aquí podemos ver cómo ellos oraban, cantaban para cumplir el propósito de Dios. Y podemos ver que uno de los propósitos fue la liberación de la muchacha. Gloria al Señor, ¿no? O sea, ¿cuánto no nos gozamos cuando nos ha tocado expulsar a un chango de alguien? Te gozas y dices, gracias Dios, gracias porque lo liberaste. Amén. Entonces vemos otra cosa que aconteció, es que era la apertura de las puertas de la cárcel y de las cadenas. También ya vemos que los apóstoles también estaban encadenados, ¿verdad? Pero ellos no estaban encadenados espiritualmente, ellos estaban encadenados físicamente. Entonces ellos fueron ahí para liberarlos a los encadenados espiritualmente. Amén. Dios está aquí en este lugar para liberarnos de las ataduras. Amén. Podemos sentir la presencia de Dios, que es para liberarnos de toda atadura que tengamos. Que no nos vayamos tal como llegamos. El propósito de Dios es que nos vayamos diferentes. Que nos vayamos con ese vino nuevo de lo que nos habló, de lo que nos enseñó, de lo que nos ministró. Amén. Entonces Dios quiere liberar de toda atadura, como rencores, odios, envidias, desánimos, desesperanzas. Dios quiere liberarnos y Dios quiere quitarnos esas ataduras, porque a veces el corazón está en ataduras. A veces pensamos que hemos sido, o que ya hemos sido libres por completo. No. Y a veces hay cosas que cuando nos dan la palabra, viene esa revelación y nos muestra el Señor, todavía estás atado en esta parte, ¿no? Y es cuando nosotros tenemos que decirle, Señor, libérame, porque yo no puedo. Amén. Amén. Entonces, la pregunta sería, ¿deseas ser tú ese instrumento que Dios puede utilizar? ¿Cuánto dicen amén? ¿Ah? Entonces, si deseamos que Dios nos use, tenemos que ser libres para ser libres también a las personas. El Espíritu nos va a guiar. Nos va a guiar hacia toda verdad y nos va a guiar y nos va
a revelar el corazón de las personas. Como te digo, no es adivinación. Dios revela el corazón cuando Él quiere. Dios revela el corazón a quien Dios quiere. Y Dios siempre va a revelar el corazón a una persona madura para que cuando Dios revele el corazón de otra persona, tú le ayudes, tú le animes, tú le confortes, tú le alientes. Amén. Entonces, debemos nosotros de pensar que cómo está nuestro corazón. ¿Nuestro corazón está en lo espiritual o está en el humanismo, en el materialismo, o en el amor al dinero, o en las disensiones, o en los celos? Debemos de analizar que de todo esto Dios nos ha liberado. Amén. Vamos a ver una cuarta escena de intervención divina. Cuando venga la aflicción, dite a ti mismo: Dios quiere actuar en mi vida. A ver, díganse a ustedes mismos: Dios quiere actuar en mi vida. Amén. Entonces Dios quiere actuar siempre en tu vida. Vamos a leer en el libro de Hechos, el versículo 26. Dice, no me regresé. Dice el 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Vieron? No nada más de Pablo, de todos fueron soltadas las cadenas. Entonces vino esa oración tremenda, vino esa alabanza tremenda. Pero ¿qué vino? Había la aflicción en ellos, pero enseguida vino la oración y la alabanza, vino esa intervención divina. ¿Qué pasó? Se abrieron todas las puertas, todas. El poder de Dios es ese. Tiene gran poder Dios. A Dios no le importa que esté cerrada. A Dios no le importa si tú te encierras con 3 cadenas y 3 candados. Dios va a entrar a tu casa. Y si tú no quieres que entre, Dios va a entrar. Para Dios, tenemos un Dios de los imposibles. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó, cómo traspasó? Dice que de repente estuvo en medio de los apóstoles. Entonces ese Dios tenemos, a ese Dios servimos. ¿Qué fue lo segundo que pasó? Las cadenas de todos se soltaron. Entonces la estrategia fue: 1, resistir al diablo en la muchacha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Resistirle a quién? Al enemigo, al diablo. Contra todo dardo que mande hay que resistirle. 2, ellos oraron sin duda por lo que los fueron liberados. Amén. Entonces, aunque los ultrajaron, los golpearon, porque los laceraron, también los latigaron. Acuérdense que se daban 39 azotes o 40 menos 1, que son 39 azotes. Entonces esos azotes eran hechos de fierro. Cuando golpeaban, jalaban la carne. Entonces ellos fueron azotados, Pablo y Silas, en la cárcel. Tenían esos picos y jalaban la carne. Pues imagínense cómo estaban heridos Pablo y Silas en la cárcel. Nosotros no estamos en la cárcel, nosotros estamos libres. Y nosotros no hemos ido a ese extremo golpeados para no ser liberados. Amén. Entonces dice que vamos a ir dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que aborrecen. Eso está en Mateo 5:44. Si tú tienes un enemigo, obviamente si tu enemigo es Satanás, pues no vas a orar por él, ¿verdad? Dices: no, refúndelo, Señor, más a donde le toca que se vaya, ese no me importa. Pero si tenemos enemigos, hay que estar orando por ellos. Porque al orar por nuestros enemigos, ¿sabes quién es liberado primero? Tú y yo. Primero somos liberados nosotros. Y después, Dios hace algo con tu enemigo. Lo hace, dice la Biblia, dice que lo hace estar en paz contigo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar orando. Cuando se confía en Dios de una manera serena y con gozo, ¿qué es lo que pasa? Se extiende la mano poderosa de Dios.
No tenemos que inquietarnos ni desasosegarnos. No sé si pasa, ¿verdad? La carne reacciona. Ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué estoy sintiendo? Me preocupo, me entristezco, me fatigo, me enojo, lloro, etcétera. O sea, hay muchas emociones ahí, ¿no? Pero acuérdense que nuestras emociones, si hay algo que le estorba a Dios, son nuestras emociones. Tenemos que hacerlas a un lado. ¿Cómo las hago a un lado? Espíritu Santo, ayúdame a permanecer en la fe en ti. A saber que tú me vas a ayudar, a saber que me vas a sacar de esta situación. Permanezcamos serenos. Entonces Dios obra maravillas con la liberación. Cualquiera situación que estemos pasando, Dios nos va a librar. Ante la oración y la alabanza, los cimientos del infierno son sacudidos. Entonces queremos que se sacuda el infierno, pues oremos y alabemos, amén. Salmo 10:15, ¿qué dice? Salmo 10:15 dice: quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna maldad. ¿Quién va a quebrantar a nuestros enemigos? Dios, ¿verdad? Porque Dios dice que Él quebranta al inicuo. El inicuo es el que vive sin la palabra, si vive sin Dios. Y Él nos va a defender. Aquí podemos ver otra escena de conversión divina. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles del 27 al 31. Dice, ¿el mismo capítulo? Sí, de Hechos de los Apóstoles 16, del 27 al 31. Dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí podemos ver cómo el carcelero trató de suicidarse, pero Pablo dio testimonio al carcelero. Dijo: no te mates, no, porque en Israel las personas que fallaban por cuidar a una persona que estaba encarcelada se merecían la muerte. Entonces ellos decidían mejor matarse, sabían que los iban a matar, entonces ellos decidían mejor matarse. Entonces vemos que el carcelero fue salvo. Gloria al Señor. Cuando llegó la luz, pidió la luz este hombre a Pablo, pero pidió la luz de la salvación. Amén. Entonces, ¿qué les dijo él? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Entonces, ¿qué le contestó Pablo? Cree en el Señor Jesucristo. Y dice, pero fíjense, la promesa es en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tenemos una promesa que tú y toda tu casa va a ser salva. Entonces tenemos que ser pacientes en saber esperar. Yo llevo orando por mi familia, llevo como 31 años convertida al Señor y orando por la salvación de mi familia. Que todos crean, que todos se salven. Y yo camino en esta promesa que Dios me está dando. Quiero que tú también camines en esta promesa. Toda tu familia va a ser salva. Camina en esa promesa. Nunca se nos olvide, porque a veces se nos olvida. No, pues mira mi familia, cómo anda, cómo está, y no entienden. No te desanimes. Aquí Dios nos está dando una promesa de confiar en el Señor, de creerle a Dios, que sus promesas son sí, amén, que las promesas de Dios no es hijo de hombre para mentir y arrepentirse, sino que son sí, amén. Dios lo que te dice te lo va a cumplir, ¿verdad? Entonces vemos que la salvación es que Dios te libera, que Dios te protege y Dios te sana. Todo eso vino Dios a hacer a tu vida y a mi vida, amén. Entonces Dios es bueno, confiemos en el Señor. Dios quiere que conservemos esa fe y esa paz en el Señor, porque dice que en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere Dios? Que tengamos vida eterna. ¿Qué quiere? Que no nos perdamos. Entonces nunca estemos pensando en retroceder. No hay que volver atrás, sino hacia adelante. Siempre con el Señor, porque Dios mismo no quiere que te pierdas, ni que yo me pierda. Él sufre cuando tú sufres, Él sufre. Él cuando tú estás teniendo otros pensamientos, Él sufre y dice, yo no quiero que te pierdas, yo quiero que sigas conmigo. Amén. Podemos ver otra escena de gozo, que una gozosa comunión con el Señor. Vamos a leer versículo 32 al 34. Dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él y con todo y los suyos. Y llevándolos a su casa, los puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Podemos ver que dice que él estaba regocijado. Dice que él saltaba de gozo por haber recibido a Cristo en su corazón. Eso es lo que significa gozo. Saltaba de gozo, saltaba de alegría por haber recibido al Señor. Entonces nosotros tenemos que saltar de alegría a diario, porque diario tenemos esa salvación, porque dice que no perdamos tan grande salvación. Entonces, ¿qué tenemos diario? Esa salvación. Amén. Entonces, aquí podemos verlo cómo fue repentinamente despertado de su sueño y cómo estaba él siendo engrandecido por Dios. Dios ya estaba levantando a este carcelero. Entonces vemos que la docilidad nos lleva a la salvación. Ser dóciles al Señor nos lleva a la salvación. La rebeldía o la rebelión nos lleva la rebelión a las profundidades del averno o del infierno. Entonces, ¿qué nos conviene? ¿Ser dóciles o ser rebeldes? ¿Verdad? Entonces debe de haber disposición no solo a enseñar la palabra, sino a obedecerla, como Pablo. Entonces no solamente tenemos que ser oidores, sino hacedores de la palabra, ¿verdad? Podemos ver otra escena, es una escena de exaltación. Versículo del 35 al 39. Dice: cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo le dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron, y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Ahora sí, como quien dice, a ellos se les volteó la tortilla, ¿verdad? Dice que que dice Pablo y los magistrados han mandado decirles que se os suelte, así que ahora salgan y márchense. Entonces, los dejaron libres, los soltaron, que se fueran tranquilos, váyanse en paz. De haberlos golpeado, de haber estado sangrando de la espalda, váyanse en paz. Como muchos se encarcelan injustamente actualmente, hay muchos encarcelados injustamente, y ya nomás pasan 5 o 8 años y vete en paz. Les destruyeron la vida, destruyeron su familia, destruyeron a ellos mismos, todo lo que pasan adentro en la cárcel, y ya nomás les dicen vete en paz y no les restituyen absolutamente y salen sin trabajo. Entonces estemos orando por los que están en la cárcel. Amén. Entonces dijo, los echaron encubiertamente, Pablo les dice, y nos echan encubiertamente, también nos echan privadamente o secretamente. Calladitos nos vemos más bonitos, dijeron, ¿verdad? Que sacarlos así. Ya no, pero Pablo dijo, no, por cierto. ¿Qué significa no por cierto? Significa que Pablo argumentó
y que pidió una explicación. Ah, no, ¿por qué? Ahora que vengan ellos mismos y que vengan a explicarnos y que vengan a decirnos y que ellos mismos nos den la cara. Era algo justo lo que estaba pidiendo Pablo, no había soberbia en Pablo, era algo justo. Dijo, ah, sí, nos hicieron pasar vergüenza aún con todo el pueblo y ahora sí, secretamente, ¿cómo no llaman al pueblo y les dicen, ¿saben qué? Hicimos mal en hacerles esto, ¿verdad? Entonces Pablo dijo, no, que nos vengan y nos den una explicación. Entonces, dice, los alguaciles hicieron saber, o sea, hicieron conocer, llevaron el reporte, le contaron a los alguaciles lo que Pablo les había dicho. Ah, no, y además soy romano. Entonces dijo, ay, caray, dijeron esto, los alguaciles, no, creo que los regamos. ¿Y qué fueron y lo que hicieron? Les rogaron, les suplicaron. ¿Qué es lo que te quiere enseñar el Señor? Que pases lo que pases, Él te va a apoyar, Él te va a ayudar, Él va a estar contigo, Él no te va a abandonar. Y dice que aún te van a rogar tus enemigos, como aquí lo hicieron con Pablo. Amén. Vamos a orar.